Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy estamos aquí para traerles unos cuantos, por ahí, mejor dicho, profecías. Vamos a hablar un poco de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes quiero también saludar a todos, desearles que estén bien, que tengan un inicio de semana muy bonito. Y bueno, acá hemos estado con mucha lluvia en este Miami. Yo he tenido hasta problemas también con la electricidad, por lo cual, pues aquí estamos un poquito tarde, pero iniciando nuestra semana con nuestras profecías. Así es que vamos hoy a traerles un poquito de lo que se habla de Donald Trump en cuanto a todo, ¿no? Ya no es presidente, ahora se hace proclamar rey. Es un rey, sí, ahora también dice que es emperador. Resulta que ya tiene muchos nombres. Ahora de presidente pasa a ser rey, también dice que es emperador. Bueno, vamos a ver entonces, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar, en cualquier país, también para que podamos hablar un poquito de todo esto y también vamos a hablar de otras cosas más. Así es que los invito a todos los que no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban. Vamos a estar ya trayendo todos los días nuestras profecías, todos estos también temas que a ustedes les gusta en ¿Sabía usted? Y los horóscopos que no pueden faltar. Claro, hemos estado un poquito hoy con lluvia y nos hemos demorado un poquito para este video que lo podíamos traer más temprano. Pues así es que estamos, vamos a adelantar. Y en todas las personas también de Europa que tanto cooperan con nuestro canal, muchísimas gracias a todos los que hacen sus consultas por allá también. Ya saben que siempre se varía por medio de hay una variación por medio de la hora, pero siempre nos acomodamos y ustedes siempre tienen sus consultas conmigo, igual que todas las personas que quieran sus consultas. Lo único que tienen que ir a nuestra página web. Nuestra página web es la que tiene toda la información de nuestras consultas, ya que no tenemos tiempo de atender teléfono, no es nuestra costumbre por muchos años, es nuestra política de trabajar con mensajes por texto. Usted pide su consulta por texto y le vamos a ofrecer lo que tenemos y si a usted le conviene, pues usted toma ese horario. Ahora también que le gusten nuestros videos, todo lo que aquí les traigo, nos regalan un like. Ya sabe que este es el canal de la verdad, que aquí también compartimos con ustedes todo aquello que usted quiere escuchar. Bueno, las personas habrán escuchado que el presidente actual, Donald Trump, dice que no es presidente, que él es un rey, es emperador. La manipulación de siempre, y vamos a hablar un poquito de todas estas palabras manipuladoras. Las personas se hipnotizaron, muchísimas personas se hipnotizaron con todas las palabras que él decía anteriormente en sus campañas. Hoy por hoy hay bastantes personas que están arrepentidas de haber votado por él. Algunos están contentos porque los que son malévolos igual que él, pues se ponen contentos. Y aquellos que no les gusta la injusticia, pues no les gusta y están arrepentidos de haber votado por este señor. Ya saben bien que les he dicho también que él no está en el poder por votaciones, él está en el poder también por la élite, así como pasa en otros países que están las personas como ahora mismo, mire, Venezuela, Maduro está en el poder, por allá Nicaragua también, por allá otro país y así van teniendo empoderamientos de los presidentes que van quedando, pero es por las élites que los ponen. Así es que esta élite puesto a este Donald Trump de presidente, así que él no ganó las elecciones. Aquel que diga que las ganó, pues está mintiendo así solo, porque saben que él no ganó las elecciones, que estas son elecciones que son puestas por la élite. Las personas se hipnotizaron cuando decía Donald Trump en todos los charlas que hacía y en todas esas veces que llenaba diciéndole a la gente las palabras hipnotizadoras. Decía él, We make America great again. Vamos a hacer América grande de nuevo. América va a volver a ser grande otra vez.
hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo, que vuelva a ser grande. Esa es una de las primeras palabras manipuladoras que hacía Donald Trump y las personas eso es lo que quieren oír. Desdichadamente hay tanta necesidad de palabras bonitas que la gente se hipnotiza con las palabras comprometedoras y prometedoras también. La palabra maga, les voy a decir algo que he estado siempre analizando con mi parapsicología, también con todo lo que yo estoy siempre investigando y trayéndoles a ustedes. Y presten atención un poquito porque esto es importante saber para que ustedes también puedan aprender. La palabra maga, que es la que él tiene en todo lo que tiene que ver con los republicanos, pero esta palabra maga la ha sacado Donald Trump. Y esta palabra maga tiene un sentido oculto, es un sentido oscuro también. Es un sentido que puede también hablar de corrupción, puede también hablar de mañas, puede hablar de maldad, también puede hablar de engaño y puede hablar de muchas cosas. Y de hecho, en otras culturas, en otros idiomas, también tiene otro significado. La palabra maga tiene ciertos significados en otros idiomas. Así es que esto es algo como se llama una neurolingüística, como hay también. La palabra neurolingüística tiene que ver mucho con cómo disciplinar el cerebro, cómo se disciplina el cerebro de las personas cuando se habla de manera neurolingüística, que estamos hablando, vamos a hacer América grande, vamos a hacer que América sea grande de nuevo. Y bueno, y la palabra maga, que viene siendo una palabra un poquito oscura también, un poquito que, como le digo, hasta para otros países es prohibida, tiene otro sentido común. Es una forma de disciplinar también el cerebro de todas aquellas personas que están escuchando estas palabras que son lo que en realidad quieren escuchar. Es una forma de almacenarse también en el cerebro palabras que dicen, bueno, esto es lo que va a ocurrir y esto va a ser así y lo dan por hecho, sabiendo que aunque sea falso, lo dan por hecho. Es una palabra también que puede llegar al cerebro dando una información también como falsa, una información que podemos decir que está haciendo una transformación de datos falsos también en nuestro cerebro. Una manera de entusiasmo es una manera también de poder decir manipulación, que puede decirse también, y es una forma también de transformación y de guardar datos también de una manera extrasensorial también en nuestro cerebro. Esto también es muy importante saber que el cerebro admite y permite también estas manipulaciones con todos estos tipos de palabras. Cuando se habla también de la palabra neurolingüística, es algo que se aplica como una terapia. Es una terapia de lenguaje. Es una terapia para el mecanismo que el cerebro humano también puede recibir y que el cerebro humano está trabajándose como con esta terapia de una información que aunque sea errónea, la está admitiendo como una información positiva. Y en el cerebro humano también, así es que todas las palabras que están dichas por Donald Trump, como las ha venido diciendo en todas sus campañas, estas son palabras manipuladoras, son palabras que mentalmente están manipulando la mente de las personas y es lo que las personas quieren oír, más cuando les hablan de dinero. Cuando les hablan de dinero, ni para qué, quieren escuchar requete palabras porque les están prometiendo y hablando de dinero. Vamos a hacer América grande. La palabra maga, que es una palabra también oscura, un poquito rara y que para otras culturas es hasta peligrosa también. Así que Donald Trump ahora quiere, dice, ser rey, no es presidente. Ahora se proclama rey, otra manipulación también, donde
Le gritan, sí, es rey, ay, sí, que sea rey. Entonces, que sea rey, le admiten también otra manipulación de que él quiere ser rey y no presidente. Si vamos al paso que vamos, se va a llegar el tiempo de que sí, va a decir que él es el rey, van a comenzar a hacer en este país como Reino Unido, que hay reyes, que hay ministros y que ya no hay presidentes, sino que son ministros y que son reyes los que hay. Y esto no es nada, lo que falta todavía por ver, todavía falta mucho. Una persona como él, que no tiene apenas que un mes y está gobernando de la manera que está haciéndolo, de verdad que es como atrevido para las constituciones de los Estados Unidos y además de atrevido es que lo dejan hacer lo que quiere. ¿Hasta cuándo y hasta dónde para hacer todas las cosas que está haciendo? También esto es importante saberlo, que está preparando a Estados Unidos para el fin de Estados Unidos. Se los he dicho muchísimas veces de que Donald Trump, el propósito es acabar, enterrar a Estados Unidos, acabar con Estados Unidos mandado por la élite. Recuerden que él lo puso la élite, no lo puso ni nadie lo puso la élite, no está puesto por tantos votos como dicen que tuvo, que eso es puro mentira y eso es falso. Muchas personas están apesaradas, como les digo, por haber votado por esta persona, pero yo personalmente, yo me alegro de que estén apesarados y me alegro de que sigan viendo cosas y que sigan todavía viendo más cosas de las que van a estar pasando, porque a ver si eso les enseña un día a que puedan pensar antes de actuar, porque se dejan llevar de todas estas palabras manipuladoras que dice este hombre y a la verdad ahora mismo es el país también en un caos. No solamente él, sino también por su aliado Elon Musk. Y también ustedes no saben, que lo digo yo, Moira Victoria, si algún día tuviese que haber otro presidente que debería de ser el vicepresidente, no sería el presidente próximo sería Elon Musk. A ese veríamos de presidente en un futuro, con todas las ideas que este hombre tiene, de verdad, habría que hacer quién sabe cuántas cruces para que este hombre llegara al poder o no llegue por medio de que él lo que tiene en su mente es completamente todo destructivo para la humanidad en el mundo entero. Recuerden que les he dicho que todo lo que aquí también puede pasar dentro de Estados Unidos, igual también se refleja en el mundo entero. Así que yo me alegro muchísimo de que los que hayan votado por él estén arrepentidos y me alegro muchísimo también de todo lo que van a estar viendo y de todo lo que falta todavía por ver en este país. Mucho todavía que falta por ver. Así que yo les seguiré hablando y les traeré más acerca de todo esto, porque hay mucha tela por cortar en este nuevo mandato de este presidente rey, ¿verdad? Entre comillas, ahora es rey. Y falta todavía mucha tela por cortar. A mí no me calla nadie. Por más que me digan que no se puede hablar de Donald Trump porque es presidente, yo traigo todas las verdades para ustedes. Yo no ando aquí con tapujos porque me gusta darles a ustedes claros. Y ya que este señor es el presidente actual ahorita, falta mucho, pero grandes, grandes cosas que ustedes tienen que saber todavía y la vamos a hablar aquí en este canal. Rápidamente hablamos ahora del Papa Francisco. Aquí se ha dicho todo lo del Papa Francisco y miren cómo están saliendo las cosas. Vamos a hacer unas preguntas a nuestras cartas para el Papa Francisco de manera rápida, a ver qué dicen nuestras cartas por acá. Cómo podemos ver que está quedando lo que viene siendo la salud del Papa Francisco, que hay tanta preocupación por eso en el mundo entero. Pues vamos a ver acá lo que dice. Mira, primero que nada, ya aquí salió todas las cartas que se necesitan salir. Bueno, si ustedes ven estas cartas que han salido, que son 5 para hacer las preguntas acá, aquí están las cartas. Las cartas más oscuras que pueden haber acá están aquí. Miren, aquí tenemos la carta del diablo, al revés, una carta que está
pues con malas vibraciones por allí. Una espada cruzada. Tenemos acá otra espada de justicia. Tenemos aquí otra espada también. Y esta sí que está marcando las horas. Esta es una carta del reloj que marca las horas. Y esta es la carta de la muerte. Así es que vamos a ver acá. Tenemos para este señor que está, el papa, que está enfermito, a ver qué pasa. Por lo que veo acá, tenemos una, dos. Hay dos cartas nada más donde se mantiene con salud. El resto dice que su salud está caótica, dice que su salud está bastante quebrantada. Tenemos aquí las cartas. Le voy a decir algo muy breve a esta respuesta. Las cartas de acá están bastante oscuras, bastante también, yo diría, con mucha debilidad espiritual. Y tenemos el número 3. El número 3 estaríamos hablando de el mes marzo también. Estamos diciendo eso, marzo. Entonces vamos a dar aquí dos números que les voy a dar por medio de esta carta que sale aquí también. Y de esta carta que tiene una espada por acá, tenemos acá 3-3. Quiere decir que vamos a que la gente, pues, dicen que están orando mucho por su salud y hay que orar, siempre hay que orar por las personas enfermas, no solamente por el Papa, sino por todos los enfermos que están también en todas partes. Pero acá dice esta carta, y oigan bien lo que les voy a decir. El 3-3, que viene siendo marzo 3, es un día, una fecha muy crucial. Entonces, vamos a decirles acá también que si él pasa de el marzo 3, quiere decir de que todavía pueden haber más esperanzas, pero aquí se ve que las esperanzas están agotadas, que no hay mucha esperanza en la salud del Papa. Ya también lo había dicho yo anteriormente acá, y por alguna razón habíamos también vaticinado aquí de que antes del mes de abril cualquier cosa podría pasar con el Papa. Y sigo viéndolo acá para que se avecine marzo, que ya casi estamos a marzo, pero antes del 3-3 muchas cosas pueden pasar, que sería marzo 3, el día que viene siendo mes 3 y marzo 3. Pues esto es para el Papa. Gracias a todos por estar acá. Muchísimas bendiciones para todos y estén pendientes a nuestros próximos programas. También pueden suscribirse a nuestro canal y para las consultas saben que deben de visitar nuestra página web. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Estuve hoy trayéndoles estas predicciones y este poco de charla también del presidente de Estados Unidos, que ya no es rey ahora, o sea que ya no es presidente, ahora es proclamado rey. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Muchas bendiciones para todos.